antes de pasar al primer tema, recordemos que estábamos hablando de la actitud. Bueno, la actitud es, para muchos dijeron, el comportamiento, la forma de ser, y dieron algunos otros conceptos por ahí. Yo encontré un concepto que me gusta mucho y dice que la actitud es una forma de pensar o sentir acerca de alguien o algo que a menudo se refleja en el comportamiento de una persona. Si quieren, escríbanlo, porque eso no está dentro del material y tampoco está acá en la presentación. Podemos continuar con la... ¿Ya? Perfecto. Es una forma de pensar o sentir acerca de alguien o algo que se refleja en el comportamiento. Oiga bien que la actitud no es una forma de ser, la actitud es una forma de pensar que se refleja en la forma de ser. ¿Sí? Entonces, yo no puedo tener una buena actitud si antes no tuve un buen pensamiento. Yo no puedo tener una mala actitud si antes yo no tuve un mal pensamiento. Lo primero entonces es el pensamiento para que haya una actitud. Ahora, Efesios 4:23, anótelo también porque no está en nuestro material. En la versión NTV, me gusta lo que dice esta versión y dice así: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Quién nos va a cambiar la manera de pensar? Efesios 4:23. Pero la versión NTV es la que yo estoy usando porque la Reina Valera está un poquito diferente. Pero dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Y entonces yo puedo decir, si el Espíritu me renueva los pensamientos, y hoy se los puedo decir con toda libertad, con todo lo que yo he vivido en estos días, si nuestra mente llega a ser transformada por el poder del Espíritu Santo a través de su palabra, nuestras actitudes van a ser distintas. Pero si no, ¿cómo serán nuestras actitudes? Según cómo sea nuestra mente. Entonces, ¿sabe qué? La Biblia dice que arrepentidos y convertidos, dice una versión, dice un versículo, ¿verdad? Para que vengan, ¿qué más? Ayúdenme. Para que vengan tiempos de refrigerio, ¿verdad? Algo así dice, ¿verdad? Lo estoy parafraseando. Cuando dice arrepentidos, esa palabra arrepentidos es la palabra metanoia, que significa cambio de mente. Si nosotros nos arrepentimos, entonces vamos a vivir ese tiempo de refrigerio que el Señor ha prometido para nosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo viene ese tiempo de refrigerio? A través de una metanoia, que es un cambio de mente, porque el cambio de mente va a traer un cambio de actitud para nosotros. Y eso es algo poderoso, es algo que todo discípulo de Cristo debe de saber, que sin una buena actitud, sin un buen pensamiento, no va a haber un buen comportamiento. ¿Cuál es? A ver. Es Hechos 3, 19 y 20. Gracias, no. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Para que sean borrados vuestros pecados, dice. Debe haber un verdadero arrepentimiento, que es un cambio de mente. ¿Por qué? Porque si la mente no está cambiada y no está transformada, no va a haber un cambio de comportamiento. Díganme si ustedes no ven gente que pasa muchos años sintiendo remordimiento. Vienen todos los domingos, se le remuerde la conciencia, dicen, Señor, perdóname, se van, salen por esa puerta y siguen haciendo lo mismo. Ese no es un arrepentimiento, ese no es una metanoia, ese no es un cambio de mente. La actitud que tienen es una actitud religiosa, una religión. Dígame si no, ¿cuántos de aquí fueron católicos? Ay, se está grabando, perdón. Bueno, ¿sí? Pertenecieron a la religión tradicional, ¿verdad? Le cortábamos ahí, córtale. ¿Sí? Sí. Y eso era una religión, ¿sí o no? Llegaban, profesaban su fe
durante la misa o la homilía, no sé cómo es que le dicen, ¿verdad? No sé los términos bien. Ajá, Eucaristía. Y luego después toda la semana haciendo lo mismo, ¿verdad? Pero un discípulo de Cristo tiene un cambio de mente y por lo tanto tiene un cambio de actitud y por lo tanto hay una transformación que es evidente a todas las personas alrededor y que dicen, ¿qué tienes de diferente? ¿Qué tiene esta persona de diferente? Ah, es que soy cristiano evangélico, es que conocí a Cristo, es que Cristo ahora vive en mi corazón. Y entonces, por lo tanto, nuestra conducta es cambiada a través del cambio de mente, a través del verdadero arrepentimiento y del conocimiento de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo la actitud es importante en ese tema? Ahora, pensemos en nuestra actitud al servir, porque ese es el tema de hoy. ¿Cómo es nuestra actitud al servir? ¿Qué tipos de actitudes pueden haber al servir? Bueno, hay actitudes al servir, hermano. Hay veces se nos hace fácil servir a algunos, Pero no a todos. pero algunas veces se nos hace difícil servir a los otros que no son de mucha aceptación. Y yo he visto ese tipo de actitudes, no aquí, o sea, no solo aquí, sino estoy hablando en el historial que yo he visto en mi vida, en el recorrer de muchas iglesias. He visto que hay gente que le es fácil servir a algunos, pero no les es fácil servir a todos. Y yo creo que el servicio no hace excepción de personas. No, claro. El buen servicio es, no importando quién sea. Pero el servir muchas veces se nos hace fácil a aquellos que amamos. Y la Biblia nos enseña si estaríamos erróneos si lo hiciéramos de esta manera. Claro que sí. De hecho, el Señor Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos. Y parte del amor es justamente eso, es el servicio. Ahora, es el servicio en general. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud cuando servimos? Debe de ser más pareja, digámoslo así, o más Más genuino, más sincero. balanceado, más sincero. ¿Mano, Juan? Yo creo que el servir como dices, lo hacemos con amor, lo tomamos de una buena manera. Yo creo que lo difícil es cuando no obedecemos o no queremos escuchar. Vamos a poner un ejemplo, los líderes o escuchar al pastor, ¿verdad? Que a veces no nos gusta ser corregidos o que nos digan que estamos tal vez haciendo algo mal y lo tomamos y es cuando perdemos ese amor que tenemos, ya no lo hacemos con amor como ya lo hacemos con amor. Nos están como obligando. Se me fue más adelante porque ese es uno de los puntos que vamos a tocar, ¿sí? De la obediencia a la autoridad, ¿verdad? Que eso también es una actitud que va a hacer que tengamos un buen servicio cuando nosotros servimos obedientemente. Pero bueno, vamos a empezar con los puntos porque tenemos una actividad que hacer y entonces yo quiero ir bien rápido con los puntos para que podamos hacer lo que tenemos pensado hoy. Tenemos que servir, ¿qué dice su material? Libres de preocupación y de la ansiedad. Bueno, eso es un tema muy de moda hoy en día, ¿verdad? La ansiedad, el estrés, la depresión, son tres cosas que hoy en día son casi que bien comunes, ¿sí? Lo que dice acá es que la ansiedad puede ser definida como un estado de incertidumbre, duda o preocupación excesiva por el futuro, aunque la Biblia usa diferentes palabras para definir este estado: afán, preocupación, ansiedad. Su fundamento es el mismo, una disposición de extrema inquietud sobre el futuro. O sea, en resumidas cuentas, ¿qué es la ansiedad o qué es la preocupación? ¿Qué es? Una extrema inquietud por el futuro. Así es. Algo que no nos deja estar tranquilos, que nos mantiene preocupados. Bueno, pensemos. Nos toca servir dentro de la iglesia. Estamos preocupados por algo, ¿sí? La palabra nos manda que echemos sobre el Señor Toda ansiedad. todas las cargas, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros vayamos a servir, cuidémonos
de que la preocupación no sea un obstáculo en nuestra actitud cuando estemos sirviendo. ¿Por qué? Porque puede ser alguien que está en la puerta, ¿verdad? Puede ser un servidor. Y la preocupación es tanto que no se da cuenta que alguien entró y no lo saluda, no lo recibe, porque está pensando en el problema, en la situación, en lo que tiene. O incluso los que ministran acá en el altar no pueden estar fluyendo como deberían de estar fluyendo, porque la preocupación los está llevando a ocuparse. Es que preocuparse es, la palabra lo define, es ocuparse con anterioridad, preocuparse, ¿sí? Es ocuparnos antes de tiempo de lo que no ha sucedido, ¿sí? Entonces por eso el Salmo 119, 28 dice: de angustia se me derrite el alma. Mire esta versión, que es la versión Castilla. Dice: de angustia se me derrite el alma. O sea, imagínense el nivel que llega la ansiedad y la preocupación. ¿Cómo se sentía el salmista? Que se derretía por dentro de la gran preocupación que tenía. Susténtame conforme a tu palabra. Número 1, nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad debe de ser llevado al Señor, y la palabra de Dios debe de ser esa base fundamental que sustente nuestro corazón cuando estemos preocupados, ansiosos, y vayamos a ella y obtengamos de ella la fortaleza que necesitamos en ese momento. ¿Sí? Amén. Vamos a pasar al siguiente. Primera de Pedro 5:7 en la versión MTV, nueva traducción viviente. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Sí? La palabra, según el material que tenemos acá, preocupación o ansiedad se deriva del vocablo mepiubag, que significa separado o dividido. Es decir, cuando una persona está preocupada, su alma básicamente está dividida en dos partes. Uno, en el lugar donde está, y dos, donde está la preocupación. Entonces, yo puse aquí en letras grandes en mi material que para eso específicamente o principalmente es el uso de ese espacio que está detrás mío. Que muchos de ustedes nos han dicho: ay, allá me van a meter para regañarme, allá voy a estar yo ya no me han llamado para regañarme. No, es que la oficina no es para regañarlos, hermanos. Bueno, cuando me el plano, el pastor los va a corregir, pero es para que vayamos y nos descarguemos, ¿sí? Amado hermano, líder que está en esta noche, si venimos un día con preocupaciones, con una ansiedad terrible porque no sabemos qué va a pasar, acérquese a su pastor, amado, amada, ¿sí? Si no tiene confianza con el pastor, acérquese conmigo, las hermanas, ¿verdad? Pero acérquense con él y dígale: pastor, mire, yo no puedo servir así el día de hoy, vengo tan cargado, vengo tan frustrado, vengo tan preocupado, vengo tan ansioso, que no creo que esto agrade al Señor si yo me pongo en mi lugar de servicio con esta preocupación que tengo, ¿verdad? Después de que usted haya ido con el Señor, porque la primera opción siempre es el Señor, ¿sí? Usted va con Él, y si aún así usted siente que necesita ese sacar, ese soltar, ese exponer lo que siente, para eso está mi amado esposo, el pastor, para que él pueda ayudar en esa área. Entonces, ponerlo todo en las manos de Dios, buscar ministración. Miren, hermanos, yo sé que muchos, sobre todo aquí en Estados Unidos, no entienden lo que es la ministración, ¿sí? Y no sé si alguno de ustedes ha ido a administración en algún momento, pero ir a administración es sacar lo que hay en el alma y ponerlo sobre la mesa para que se haga evidente la condición en la cual usted está. ¿Para qué? Para que a través de la autoridad espiritual que hay en esta casa, el Señor pueda llegar y sanar su corazón, ¿sí? Y podamos ser bendecidos. ¿Por qué? Porque yo sí los decía hace un rato, ¿verdad? Yo no sé a quién le ha pasado, yo me imagino que más de alguno aquí le habrá pasado, que le tocaba hacer X o Y cosa, y venía tan preocupado que estaba haciendo todo al revés. Los dedos ahí no fluían, ¿verdad? O qué sé yo.
por la preocupación. Entonces, libres de la ansiedad y de la preocupación es como nosotros debemos de servir al Señor. Hoy se lo puedo decir con toda libertad. Hoy yo se lo puedo decir con toda libertad. ¿Sí? Seamos libres, de verdad, buscamos la libertad. Porque es el mejor estado del ser humano. Fuimos diseñados para eso, para estar libres. Por eso el enemigo siempre busca atraparnos, siempre busca encarcelarnos, siempre busca meternos en pensamientos, en formas de vida que no son agradables a Dios y no son el diseño de Dios para usted ni para mí. ¿Amén? Sigamos adelante porque tenemos varias cosas que hacer. Entonces tenemos que servir con pasión. Y la pasión, ahí está la definición, es un sentir intenso, profundo y abrumador que impulsa a las personas hacia actividades, conceptos o personas específicas. Dígamelo en palabras que pueda entender. Quedémonos con ese sentir profundo e intenso. Esa es la pasión. Ese es el sentir profundo e intenso. Oiga bien, que la pasión no es un sentimiento. La pasión no es un sentimiento, porque el sentimiento es pasajero. Hoy estoy enojado, al rato ya estoy contento, después me pongo triste, de ahí sin ánimo, no sé. No, eso es un sentimiento, es momentáneo, pero la pasión es algo mucho más profundo que va desde adentro de nuestro ser. ¿Para qué? Para impulsarnos a hacer algo. Entonces tenemos que vivir apasionados y tenemos que servir. ¿Cómo? Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo ustedes saben que una persona está sirviendo con pasión? ¿Y cómo saben que no está sirviendo con pasión? Participemos ahorita en un rato. Se nota. Se nota. ¿Sí o no, hermano? Lo hace con agrado. La actitud, ahí estamos. Lo hace con agrado. Pero ¿Qué pasa? yo creo que todos tenemos como un don específico donde estar para servir, ¿verdad? Eso sí. No voy a estar sirviendo donde Esa es no la me gusta, próxima ¿no? clase. Sí. Sí, de verdad que sí, porque la próxima clase habla de que nosotros tenemos específicamente que buscar donde somos efectivos en el reino de los cielos, ¿sí? Para el reino en esta tierra, ¿sí? Donde nosotros tenemos que, donde esos dones que el Señor puso en nosotros van a ser efectivos. Si no, voy a hacerlo a la fuerza. Exactamente. No lo va a hacer con pasión. Con pasión, porque no le apasiona. Por ejemplo, hay gente que no le apasionan los niños, pero hay personas que sí. Y estas personas cuando están trabajando con niños es una cuestión que se dan con todo. Amén. Sí. Pero hay quienes nos ha tocado, y les digo nos ha tocado porque como pastores nos ha tocado estar en varios lados, ustedes lo saben, ¿verdad? Y no hemos sido tan funcionales ahí, porque no es nuestra área. Ahora, si el área donde usted sabe que sí, usted es efectivo, empieza, se ha perdido la pasión. ¿Y qué pasa con una persona que ha perdido la pasión? Le pasa lo que le pasó a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:15. ¿Qué dice? Sé todo lo que En la haces. versión PDT dice, sé todo lo que haces, le dice el Señor. Yo sé todo lo que haces. Yo sé todo lo que haces. No eres ni frío ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. O sea, defínete. Una persona que no es apasionada no tiene definición. Bueno, póngase aquí. Bueno, póngale, bueno. Ok. No es así. Pero una persona apasionada, hermana, sí, vamos. Démosle a esto y démosle al otro. Y llegamos, una persona apasionada es así. Aquí hay una variante. Y la variante acá es el carácter de cada uno, ¿sí? ¿Y cómo así? Yo sé que las personas espontáneas tienden a parecer que son más apasionadas que otras, porque todo lo hacen con ese carácter eufórico para hacer las cosas. Y a veces tendemos a confundir la euforia con la pasión. Pero cuando usted habla con una persona, usted se da cuenta en qué está apasionado. Hay gente que está apasionada en la tecnología, por ejemplo. Pueden pasar una hora hablando de tecnología y uno dice, wow. Hay gente que están apasionados
qué sé yo, por los carros. Hablemos hablemos secularmente, no hablemos de cuestiones ahorita espirituales. Usted ve gente que habla de carros, Dios mío, se saben todas las marcas, todos los motores, todos. Y es una pasión por eso que es tan evidente. La pregunta de esta noche es, ¿qué te apasiona? ¿Qué nos apasiona? ¿Qué nos apasiona? Y si hemos perdido la pasión, recordemos lo que la palabra dice, que es bueno que nos definamos. Por eso les puse ahí un termómetro a la par, ¿verdad? Como una... Quería hacer un termómetro, pero ustedes imagínense así. ¿Qué es eso? ¿Sí? Sí, yo desde que lo vi que era un termómetro. Oh, sí, así, desde que está cuchara. Una cuchara. Ana tiene hambre. La está metiendo la Está como midiendo. Está midiendo, ajá. Ujú. Está como midiendo. Que seamos todos no fríos ni tibios, que seamos todos ardientes por la presencia, por la palabra, constantes por el Señor, por el servicio al Señor. Amén. Bueno, ¿cómo más? Servir con amor sincero. Ay, 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 ay. Qué lindo es. ¿Por qué con amor sincero? Y no solo con amor. ¿Qué viene a nuestra mente? Pareciera que no es un amor Genuino. genuino. Un amor verdadero, sino algo fingido. Es que saben que hay una línea muy delgada entre decir yo amo a Dios con todo mi corazón, pero y el amor al prójimo. Esa línea delgada es la que muchas veces no la entendemos, en qué momento se pasa del uno al otro, porque nosotros la hemos trazado gruesa. No es que yo amo a Dios, yo amo a Dios, pero y el amor al prójimo y el amor al hermano, que ahí es donde entra el servicio, porque recuérdense de algo, nosotros servimos a Dios a través de las personas. Amén. ¿Sí? Nadie puede decir, yo sirvo a Dios aquí, solo en una montaña, sin tener contacto con ningún ser humano ni nada. ¿Cómo va a servir a Dios ahí? Es mi pregunta. ¿Servimos a Dios a través de las personas, sí o no? Sí, tiene que ser así. Entonces, servir con amor sincero significa que voy a servirle aún hasta aquellos que no me quieren. Y eso lo he entendido en este tiempo mucho. Tengo que servir a Dios a través de aquellos, hasta de aquellos que no me quieren. Eso es servir con amor sincero. Primera de Juan 4, 7 y 8. ¿Qué dice? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, volvemos otra vez al inicio. La base fundamental de esto es, El amor pero el amor sincero. Sincero. Hay una cosa bien tremenda que tal vez a ustedes no les haya pasado, pero a mí sí me ha pasado. Ujú. Hay veces que nosotros pensamos que nos amamos todos aquí. Y hay veces nos dicen alguna palabrita que no sentó muy agradable y pensamos que ese no es amor. Y hay veces que nosotros como cristianos Dios quiere formar un carácter. Y también esa palabrita que no sentó muy bien, también es amor. Sí. Porque Dios está formando un carácter en nosotros, de cristiano. Porque muchas veces, mire, en el mundo, yo sí una observación. Yo me acuerdo que mis amigos me decían, hey, hijo de tanta, y no me enojaba. No me enojaba. Oye, aquí le dicen una cosita bien sencilla a uno, no una mala razón. Y a veces nos sentimos tanto, como que a veces siendo cristianos, como que nos volvemos muy sensibles. Y no entendemos muchas veces que Dios está formando un carácter en nosotros. Y
Y también eso tiene que ser parte del amor. La Biblia dice soportaos Los unos a los los unos a los otros. Miren que dice soportaos. Dice que nos amemos, pero también el apóstol dice soportaos. ¿Por qué? Porque de verdad que hay momentos que somos insoportables, hermanos. ¿Sí? Yo no sé usted, ¿verdad? Pero tal vez usted no. Como a veces sí. Como seres humanos somos a veces insoportables. Y la palabra, por eso es que el Señor inspira al apóstol para escribir que nos soportemos. Que nos soportemos. ¿Por qué? Porque el soportar a otro va a formar mi carácter. Va a formar el carácter, que es lo que hermano Pedrito está diciendo. Y eso es cierto. Entonces dice, que el amor sea, amémonos, dice, unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si nosotros conocemos a Dios, nuestro servicio debe de ser desde la postura de hijo de Dios. Bueno, pero yo soy siervo, también, somos siervos. Pero cuando somos hijos quiere decir que conocemos el carácter del Padre. Y el carácter del Padre es amor total, o sea, Él es amor en todo lo que es. Y entonces nosotros, al conocer quién es Dios, cómo es la manera en la que Él se maneja, qué es lo que Él hace, cómo es su carácter, cómo es que Él es en todo lo que Él es, entendemos que si a mí me dice que yo me tengo que amar, que tenemos que amarnos los unos a los otros, es porque así debe ser. Hermanos, pero seamos honestos, a veces no es fácil. Y siempre me hago la pregunta yo, y yo me la hago a mí, no se la estoy haciendo a usted. Si yo no puedo amar a esa persona con la que yo estoy conviviendo aquí en la tierra, ¿cómo pretendo pasar una eternidad si esa persona también dice que va a ir a la eternidad? Y entonces allá que, es que el cielo es tan grande, es inmenso, y que va a estar el de un lado y yo del otro. No, Como ya vamos a ser glorificados, ya se nos va a quitar todas Ya esas no lo conozco, tentaciones, ya no lo voy a conocer. pero el asunto es que si no nos amamos aquí, no vamos a... Dice la Biblia que cómo voy a amar a un Dios que no veo, si no amo yo al que sí veo. Está cañón. Entonces, cuando amamos nosotros podemos servir naturalmente. No se nos hace pesado, ¿sí? Cuando hemos aprendido a amar a Dios y por lo tanto amamos a nuestros hermanos. Si amamos a Dios, es fácil servir a otros. Muy bien. Siguiente punto. El servicio a los santos no es... antes de pasar al otro punto, este versículo me gusta mucho, Hebreos 6:10. En la versión Reina Valera está bonito, pero esta me gusta un poquito más. Dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Entonces, cuando nosotros servimos a alguien más, estamos demostrando cuánto amamos a Dios. Y Dios no lo va a olvidar. Dios no lo va a olvidar. Es que nadie me vio porque yo estaba ahí atrás limpiando solito y nadie vio. Dios no lo va, Dios lo ve, Dios no lo va a olvidar. Porque usted lo hizo para que cuando el hermano pase por ahí no se ensucie sus zapatos. Porque usted lo hizo para que cuando los niños vayan ahí no encuentren nada peligroso. Esa obra de amor, de servicio. Yo la olvido a mi esposo, la olvida el líder, la olvida cualquiera, pero Dios no la olvida. Eso es hermoso cuando lo entendemos, hermanos. ¿Sí? Ahora, tenemos que también servir con Segunda de Corintios 9:7, en la versión, en la traducción, en el lenguaje actual, traducción en lenguaje actual, dice que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón,
no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Todo esto lo hemos usado en el contexto de ofrenda, y de hecho así fue escrito, porque Pablo está hablando de las ofrendas, ¿sí? Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando nosotros servimos también estamos dando algo, y tenemos que darlo con gozo, ¿sí? ¿Ya lo notaron? Bien. Bueno, entonces el Salmo 102 dice: servid a Jehová. ¿Cómo? Con alegría. ¿Y saben qué? Por eso es que yo me quedé impresionada cuando vi este tema. ¿Por qué? Porque cuando uno lo hace sin tener alegría, con amargura en el corazón, hermanos, eso no es agradable delante de Dios. Se los puedo decir con toda honestidad y sinceridad. Eso no es agradable delante de Dios. Cuando lo hacemos por hacer, cuando lo hacemos porque me toca, porque ni modo, si no van a decir que yo no apoyo, que yo no vengo, que eso no es agradable delante de Dios. Hay que hacerlo con alegría, hay que hacerlo con gozo, hay que decir, bueno, yo vengo, no me dieron el puesto que quiero. Mire, es que esa es otra cosa. No me dieron el puesto que quiero, pero me dieron este. Y me tomaron en cuenta. Con alegría te voy a servir. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Amén. Y ese no lo sabemos hasta de memoria, y está bonito, pero es importante entenderlo. Ahora, servir sin gozo tiene consecuencias. Vamos a ver qué les dijo el Señor. Miren, yo sé que muchos dirán, esto era para el pueblo de Israel, esto no era para nosotros, esto no sé qué, no sé cuánto, pero con esto nosotros conocemos el carácter de Dios, y ese no cambia. Podemos estar en otra dispensación, pero el carácter de Dios no cambia, es el mismo. Leamos Deuteronomio 28, 47 y 48. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Wow. Imagínense eso, esto está fuerte. ¿Sí? Yo cuando lo leí, lo entendí, dije yo, Señor, ahora, ¿sí? Porque fueron llevados esclavos, ya habían salido de la esclavitud de Egipto, pero sin embargo fueron llevados esclavos por los asirios, por los babilónicos, y todavía el imperio romano les puso la bota. ¿Por qué? Porque hay que servir a Dios con alegría y con gozo en el corazón. No quiero tocar este tema tanto, pero hay mucha gente que vive esclavizada en este país. No es que a eso venimos, no es que por eso sí, yo entiendo, entendemos todo eso, hermano, sí, y usted tiene metas, y usted tiene sueños, y cúmplalas en el nombre de Jesús. Hagamos todo en el nombre de Jesús. Pero el problema es cuando, como nos hablaba la palabra de ayer, ¿verdad? Dios está en el último lugar, el Señor está en el último lugar, y eso trae consecuencias, ¿sí? Pongámoslo en el lugar que debe estar. Hagámoslo con gozo, con alegría, de corazón, dice. Amén. Amén. Y entonces no vamos a ser entregados a los enemigos que siempre andan rondándonos ahí, ¿verdad? Que quieren destruirnos. A ver, vamos a continuar. También tenemos que servir en obediencia, que es lo que decía el hermano Juan, ¿verdad? En obediencia y humildad. Son 2 puntos, pero la presentación se me hace muy larga, los condensé ahí en uno. En obediencia. ¿En obediencia cómo? En una obediencia vertical, que es, en una obediencia vertical, que es hacia Dios, y en una obediencia horizontal, que es hacia nuestras autoridades
Ay, espirituales. A veces se nos confunden los términos horizontal y vertical, por eso se los quería poner aquí, así. Perdonen la letra, ¿verdad? Ustedes saben que nos costó un poquito la caligrafía. ¿Saben qué? Mi esposo tiene buena caligrafía porque él me hacía las tareas también. Ustedes saben, él quería conquistar el corazón. Entonces, yo te hago tus cuadernos de caligrafía y vean la letra que él tiene, buenísima, la mía no mucho, ¿verdad? Pero la obediencia, mucha gente quiere solamente esta obediencia. Yo obedezco a Dios, pero esta es un poquito más difícil. Estamos hablando del servicio y por lo tanto cuando servimos es porque alguien nos dio ese lugar para servir. Alguien dijo, bueno hermano, venga, voy a tomarte en cuenta, ¿qué le parece si usted se ocupa de esto? El pastor, ¿verdad? ¿Qué le parece si usted se ocupa de esto? ¿Qué le parece si usted sirve en esto? ¿Dónde quiere servir usted? Y entonces fue delegada una autoridad sobre el servidor. Y esa autoridad que fue delegada debe de ser respetada, honrada, ¿sí? Y por lo tanto, cuando nosotros respetamos una autoridad espiritual, estamos respetando a Dios. Amén. ¿Sí? Ahora, como les decía, esto, yo respeto a Dios, yo obedezco a Dios, yo obedezco solo la voz. Mire, yo me he topado con tanta gente en la vida cristiana. Ustedes saben, yo nací en el Evangelio, crecí en el Evangelio, y me he topado con una infinidad de gente que dice, yo obedezco a Dios, porque Dios es el que manda en mi vida, yo le obedezco, pero cuando el pastor le dice, hijito, sujeto, ella no le dice. Y ahí la obediencia ya cobra otro sentido, ¿verdad? Entonces debemos de servir en obediencia. Ahora, primer libro de Samuel, veamos qué nos enseña en esta historia de la palabra del Señor algo sobre la obediencia. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 24. Hoy no han estado participativos, hermanos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pastora, disculpe, ¿le puedo leer un momentico esta parte de aquí que dice, de qué dice la Biblia sobre el respeto a la autoridad? Por Dice, favor. sométase toda alma a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahí está. Y las que hay por Dios son ordenadas. Son puestos. Así que el que se opone a la autoridad, al ordenado por Dios, se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí. Wow. O sea, que no se somete o se sujeta a una autoridad espiritual que ya está elegida por Dios, va a tener condenación para sí. Wow. O sea, sería una consecuencia también de lo que está hablando. Qué fuerte. Está fuerte. Lo vimos cuando Coré y los 250 Cierto. jefes se rebelaron contra Moisés. A Dios le molestó eso. De tal manera que abrió la tierra y se lo tragó. Los tragos vivos. O sea que Dios es celoso con su cosa. Sí. No, y O sea que también, arriba funciona ese principio de por autoridad. supuesto, porque si está establecido así y dice que hay condenación para aquel que se rebele contra una autoridad, lo vemos tan claro. Incluso no solamente en rebelarse, sino también en murmurar. Eso está fuerte. Vean qué le pasa a Miriam, ¿sí? Como decía el apóstol que vino el jueves, quizá ahí va a haber un ministerio grande en la mujer, pero con Miriam como que se detuvo hasta Jesucristo, que nos puso el sacerdocio de Melquisedec a las mujeres, porque eso es para todos. No sé si alguien lo entiende distinto, pero ese es para todos. Entonces, ahora, bien poderoso lo que estamos hablando aquí, ¿sí? Porque a veces pensamos que el pastor dice tal cosa porque no me quiere, porque yo no le caigo bien, porque esto y lo otro. Y si algo está marcando el camino, la autoridad de una iglesia, nosotros tenemos que seguir ese camino, ¿sí? En obediencia.
como decía mi esposo hace un momento, siguiendo la visión, porque si no estamos en la visión, estamos en división. Y eso trae condenación, miren, hasta rimó. Si no estamos en la visión, estamos en división y eso trae condenación, ¿verdad? ¿Sí? Sí, creo que en uno de los devocionales yo leí, pensé que era el de hoy, pero no, creo que fue uno de la semana pasada, hablaba de la honra, y decía que cuando se honran las autoridades, viene la multiplicación, ¿sí? Y eso lo podemos tomar desde muchos puntos de vista, ¿verdad? Porque puede venir la multiplicación de la bendición que estamos esperando a través de la honra que nosotros damos, ¿sí? Porque en algún momento nosotros, para los que tenemos hijos, nosotros queremos que nuestros hijos nos honren, ¿sí? Pero ¿cómo nuestros hijos nos van a honrar si nosotros no les hemos modelado un principio de honra, que ellos nos vean honrar a alguien más? Entonces, esto, créanme que verdaderamente el principio de la honra es tan poderoso que cuando no hay honra, la verdad, en un lugar donde no hay honra, lo que hay es deshonra. Y de la deshonra viene algo bien importante que es de lo cual nosotros nos debemos de cuidar en todo aspecto, que cuando no hay honra hay deshonra y empieza la murmuración, ¿sí? Por eso de lo que se predicaba el día jueves, Moisés en la presencia del Señor, el pueblo criticando, no hombre, pero que este ya no vino, y ¿qué pasó? Este ya no va a venir. Entonces, ¿qué? Se empezó la murmuración, y la murmuración los llevó a hacer un acto tan deshonroso que le dijeron, bueno, entonces ya hacernos algo aquí porque nosotros necesitamos adorar a alguien, pues. Y cuando baja Moisés, el hombre de Dios, se da cuenta de eso, y eso fue algo terrible también para el pueblo. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es honrar de la forma en cuando si Dios nos mueve a honrar a alguien, debemos de hacerlo, porque eso seguro que traerá bendición y traerá crecimiento para nuestra vida. Qué poderoso lo que está diciendo Willy, porque la honra es obediencia también, ¿verdad? O sea, es reconocer la autoridad, reconocer que es una autoridad puesta por Dios, como hablábamos acá, ¿verdad? Y eso trae bendición, pero lo contrario trae condenación, ¿verdad? Eso es de ponerle el ojo. Ahora, se ha confundido la honra no se ha confundido, algunas personas le han sacado ventaja a eso, ¿verdad? Y hay pastores que hónreme, deme su carro, deme esto, deme el otro, y si no es algo que el Espíritu mueva, yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, la deshonra también puede ser una actitud desobediente. La deshonra también puede ser una mala contestación a una autoridad. Eso es deshonra también. La deshonra también es no acudir a lo que a la orden que se dio por la autoridad. Eso también es deshonra, ¿verdad? Eso no es estar en obediencia. Ahora, sí. Solo tengo algo bien importante. Es fácil honrar cuando hay una autoridad la cual ha tenido la suficiente sabiduría de parte de Dios para poder hablar, para poder ordenar, para poder dirigir y todo, pero qué difícil es poder honrar a una autoridad que no ha tenido la sabiduría suficiente de parte de Dios para poder dar una orden, ¿sí? Por eso es que la honra no es algo que se exige. La honra es algo que, como decía mi esposa, el Espíritu Santo mueve a poder honrar a diferentes líderes, a diferentes siervos de Dios, ¿verdad? Porque imagínense un líder que desde un altar lo que hace es golpear a las ovejas, lo que hace es maltratar a las ovejas, lo que hace es criticar a las ovejas,
qué difícil será poder honrar a una persona así. ¿Sí? Cuando es todo lo contrario, la honra no se pide, la honra viene de parte de Dios para uno y para uno también ser movido a honrar a alguien más. ¿Verdad? Entonces, A obedecer. A obedecer también. Del punto que estamos tocando, ¿verdad? De la obediencia. Y yo quiero opinar también, bueno, no sé, yo con esta iglesia, por decirlo, en los 15 años que llevo de ser cristiana, ha sido una donde empecé, pero se desbarató esa iglesia por ciertas cosas. Una, dos, tres, cuatro iglesias con esta en los 15 años. Y yo he visto eso a través de las iglesias, en las 4 iglesias que yo he estado. Bien difícil someterse a las autoridades eclesiásticas de la iglesia. Bien difícil ese conflicto, pues desafortunadamente yo lo he visto en las 4 iglesias, o sea, en las que he estado, por decirlo así, ¿verdad? Y he visto esa situación y no sé a qué se debe, pues, porque uno en los trabajos a veces son bien déspotas los patrones y uno obedece, uno está ahí, usted sabe que uno está recibiendo su salario y eso, ¿verdad? Y uno obedece, a veces no importando. A mí me pasó una situación que yo estuve de manager 15 años en una de uniformes. Mi patrón siempre fue el hijo del dueño, el muchacho amable, cuando se molestaba pues decía sus cosas, pero era un arranque de enojo que hablaba solo, ¿verdad? Pero después, como la compañía empezó a crecer mucho, él se quitó de ese puesto, pero siempre siendo él el jefe, puso a otra persona como su puesto. Yo con esa persona ya no pude trabajar. Tremendo, como dice usted, y yo le decía al Señor, que ya era yo cristiana, o me sacas de aquí, Señor, o búscale un trabajo a él. O sea, mi oración era, sácame de aquí, porque yo no quiero ser déspota, ¿verdad? Con él tampoco, con la persona que pusieron, o búscale a él otro trabajo, porque yo no le deseaba mal al hombre tampoco, sino que Dios le diera un buen trabajo en otro lado. Pero fíjense que la contestación del Señor fue sacarme de ahí. Y yo tuve que salir y yo renuncié a ese trabajo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero he visto mucho eso, pues digo desafortunadamente, ¿verdad? Porque como dice ella, cuando servimos por amor a la obra, porque no decimos vengo a servir porque me pagan, no, servimos por amor a servir a Dios. Pero sí, esa situación casi siempre, pues, se da casi en todos. Lastimosamente es un común y se lo puedo decir con mucha sinceridad porque lo he visto. Es algo muy común, tristemente, dentro de las iglesias, que no hay obediencia a la autoridad y por ende a Dios. Sí, amado. Hay un pensamiento siempre que dice que la obediencia sin sometimiento es esclavitud. La pregunta sería, ¿por qué venimos al discipulado? ¿Porque el pastor lo dijo o porque estamos con la visión del pastor y amamos la obra del Señor? Entonces, la bendición viene por andar en sujeción y obediencia. Amén. Y ahí viene lo que decía mi esposo, la multiplicación. Porque los demás ven en el liderazgo obediencia y los demás pueden ser también y decir, bueno, yo veo que los líderes de esta iglesia son obedientes. El pastor los llama y vienen. Así que gloria a Dios por ustedes que están aquí como líderes obedientes, ¿verdad? A lo que se pidió. Pero eso da un buen ejemplo a los que vienen llegando y que no tienen formación y que pueden ver y decir, bueno, los líderes de la iglesia son obedientes. Ahora, este es un tema bastante amplio para poderlo desarrollar, creo que en una sola clase, pero bueno. Primer libro de Samuel 15, 22 y 24. ¿Alguien lo encontró? Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová.
ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Muy bien, ahí está bien. Ahora, al Señor le agrada los sacrificios, porque hay gente que dice, no, es que no le agradan los sacrificios. No, es que no es cierto. Él dice que Él se agrada más con la obediencia, pero no está diciendo que no le agradan los sacrificios. O sea, el venir acá y dejar de ver la serie, tomarnos el cafecito, el chocolatito en la casa, es un sacrificio, ¿sí o no? Que estamos haciendo en obediencia. Tengo otro ejemplo también. ¿Se acuerdan de Abraham cuando escuchó la voz de Dios que quería que entregara a su hijo? Es un gran ejemplo de obediencia porque Abraham, que no quería entregar a su hijo, pero obedeció a la voz de Dios. Y eso fue lo que le encantó a Dios, la obediencia que él tuvo, que vio que tuvo que quitarse prácticamente el corazón como para darle a su hijo, pero Dios lo detuvo. Sí. Y fue que le dio un corderito para Y se poder- agradó más de la obediencia de Él, porque ya no dejó que sacrificara a su a hijo. su hijo. Sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, el hacer sacrificios es bueno, es sacrificarnos por el Señor, está perfecto, está excelente, pero siempre en obediencia, en obediencia, en obediencia, como decía nuestro hermano Siervito. Si no, es esclavitud, ¿verdad? Es esclavitud, si no tenemos en nosotros el entendimiento de que por obediencia lo hacemos. Ahora, óigame, siempre habrá alguien mejor que el desobediente. Siempre habrá alguien mejor que el desobediente. La historia de Saúl no quiso obedecer al Señor. Y el Señor le dio al pueblo un rey. Que hasta hoy en día, hermanos, ¿en qué iglesia no se predica de David? David creo que es el de los que más se predica en todo el mundo y en todas las iglesias y en todas las generaciones. Ahora, ¿de quién fue sucesor David? De Saúl. De un desobediente. ¿Verdad? Sigamos adelante porque queremos avanzar. Con humildad, Filipenses 2, 3 y 4. Alguien que lo busque rapidito. ¿Alguien lo encontró? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces cuando dice nada es nada. Que no lo hagamos por contienda, por vanagloria, por decir yo soy el mejor servidor, yo soy el mejor predicador, yo soy el mejor adorador, yo soy, no por ser vistos, hermanos, sino con humildad. Alguien que me dé un concepto de humildad rapidito. ¿Qué es humildad para usted? No sentirse mejor que otro. Exactamente. ¿Qué es humildad? A ver. Que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Ahora, este versículo dice algo poderoso también. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores. El servidor de Cristo es alguien que puede aprender de todos. No hay nada más triste que una persona que crea que todo lo sabe. Eso es triste. ¿Sabe por qué? Porque nunca va a aprender nada. O que piensa, no, es que yo aquí tengo un conocimiento hasta mayor que el de los pastores. Tal vez sí, tiene razón. Pero ¿sabe qué? Úselo con humildad. Por eso yo públicamente hago esta honra. Honro la vida de Siervito. Él tiene un conocimiento amplio de la palabra. Pero jamás lo he visto yo creyéndose más que mi esposo. Jamás lo he visto yo con prepotencias de decir, es que el pastor no sabe, el pastor no tiene, jamás, nunca, nunca. Por eso, Siervito, aquí públicamente yo lo honro, porque de hecho su humildad nos inspira. Su humildad nos inspira, ¿sí? Nunca está su conocimiento por arriba de su autoridad. Y eso es poderoso. Eso es poderoso. Entonces, ¿por qué? Porque el conocimiento es rico, es poderoso, es precioso, ¿sí? Pero nunca para usarse
para creerme más que los demás. Exaltarse sobre. Para decir, ah, ustedes son una bola de ignorantes, que el que más sabe soy yo. No, si yo sé, yo comparto lo que sé, para que ya aquel que no sabe también salga de su, ¿cómo se dice? Desconocimiento, su ignorancia, y juntos podamos avanzar. Profe, mire esta versión que dice aquí, ¿ven? Les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Me quedó bien claro eso que dice, me harán muy feliz. Cuando somos humildes hacemos felices a Dios. Pero seamos honestos, hermanos, si nosotros no andamos en el Espíritu, no vamos a ser humildes. Porque esta carne siempre quiere gloria, nunca quiere darle la gloria a Dios. Pero nosotros vivamos para darle la gloria. Amén. ¿Sí? Dice, desglosando lo que leímos, ¿verdad? Dice, el individualismo es orgullo. ¿Por qué? Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Sabe qué es eso? Individualismo. Yo voy a una iglesia, pero yo no participo en nada. Yo no me junto con la chusma, en otras palabras. ¿Sí? O yo lo hago. ¿Están en un equipo? No. Hay que cada quien que lo haga, porque yo voy a hacer mi parte. No, hermanos, eso no es trabajar en equipo. Trabajar en equipo es trabajar todos juntos por un mismo fin. Por eso en esa versión, o sea, la que leyó ella, ya ve que hay muchas versiones, en el 4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. O sea, y en una iglesia todos debemos de velar por el interés de la obra de Cristo, de esta obra aquí en este lugar donde el Señor nos plantó. Mira, hermanos, no diga la iglesia de los pastores. No, hermano, nuestra iglesia, nuestra Amén. familia de fe, nuestra congregación. Esto no es de nosotros. Mire, si esto fuera de nosotros, hace mucho rato estuviera cerrado y no había nadie. ¿Sí? Porque como somos humanos y tenemos miles de errores, les aseguro que aquí no hubiera nadie. Pero esto fue algo que nació en el corazón de Dios y Dios lo ha respaldado hasta el día de hoy, porque Dios ha puesto en su corazón que usted sea partícipe de esta obra. Amén. Entonces, el individualismo es orgullo. El egoísmo, poner primero mis necesidades, eso también es orgullo. Y aquí la palabra nos está diciendo que nosotros hagamos antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores. Para concluir el tema, sí. Salmo 51, 17. ¿Qué dice el Salmo 51, 17? el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿De qué está hablando ahí? Podemos ver muchas cosas. Pues la palabra es poderosa, pero ¿de qué se trataba el tema de hoy? ¿De la qué? Entonces, dice el versículo, en esta versión Reina Valera, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. La actitud correcta nunca va a ser despreciada por Dios. ¿Cuál es nuestra actitud correcta? Llegar con Él. ¿Cómo? Con nuestro corazón contrito, humillado delante de Él, decirle, Señor, vengo como siervo inútil. Vengo así. Yo no me creo superior a nadie. Vengo como un servidor inútil. Y lo que puedo hacer para ti, sea poco, sea mucho, recíbelo, porque aquí está, con todo mi corazón te lo quiero entregar. Que esa sea nuestra actitud.
¿Sabe por qué? Yo he visto mucha gente que sirve para ser vista por los demás, para ser aplaudido por los demás, para ganarse una posición dentro de una iglesia y después tener autoridad y decir, yo aquí somos los que mandamos y nosotros mandamos al pastor. No, mano, no. Sirvámosle al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Mire, tal vez nadie le va a ver a usted, que usted le dio a alguien algo, que usted hizo algo, que usted llamó a alguien cuando estaba triste, que usted, eso es servir también. Pero Dios sí lo vio. Y yo estoy segura, porque la palabra lo dice, que Él va a dar galardones. ¿Cómo se ganan los galardones, hermanos? Sí. Entonces caigamos en cuenta en esta noche. ¿Cómo está nuestra actitud? Hoy se los puedo decir con toda libertad, yo. Tengamos nuestra mejor actitud. Amén. Hagámoslo todo como para el Señor y no para los hombres. Es que el pastor hoy no me dijo que lo había hecho bien. Que el pastor se lo diga, porque de verdad que a él se le va la onda y a mí más. Tengo pésima memoria, de veras, no me estoy justificando, de verdad, que mi hija es mi agenda. Camila tiene buena memoria, ella me dice, mami, te recordás de tal cosa, tal otra, sí, ¿por qué? Porque se me olvida, pero el Señor no se le va a olvidar. No se le va a olvidar la obra de amor que habéis mostrado a los santos, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. No se le va a olvidar al Señor, pero nuestra actitud se cuenta. Así que cuidemos cuál sea nuestra actitud. Vamos a hacer un ejercicio rapidito de unos 5 minutos.